Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo número 11. Un conocido versículo por nosotros, el versículo número 6, leeremos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de las armas del Espíritu que Dios nos ha dado y cómo la armadura que el soldado utilizado por el apóstol Pablo tiene mucha razón que es de ser en la vivencia espiritual de cada uno de nosotros. Porque muchas veces estamos desprevenidos y hasta desarmados por la actitud displicente o negligente que muchas veces nosotros tenemos. Porque teniendo a nuestra disposición las armas y las opciones de victoria, muchas veces dejamos que pasen de balde y no hagan el efecto que realmente en cada uno de nosotros debería darse. Y hemos estado mencionando de las armas que nosotros tenemos que utilizar, además de la armadura, que nosotros tenemos que ubicarnos en nosotros, las armas esenciales e importantes que tenemos que utilizar, que están a nuestra disposición y que son parte de la bendición para una vida espiritualmente victoriosa. Hablamos en términos reales de la bendición de poder usar la palabra con poder y con autoridad. Que la palabra se haga un efecto real en nuestras vidas es esencial para que la vida espiritual sea totalmente victoriosa. Pero estábamos hablando también que además de la palabra tenemos la oración como medio real de parte de Dios para poder comunicarnos con Él, y no solamente eso, para interceder, para clamar, para guerrear, para enfrentar todas las obras infructuosas de las tinieblas. Usted y yo no estamos desprevenidos ni desarmados. Por lo menos eso es la expectativa que nos plantea el Señor a través de la palabra. Que nosotros tenemos que ser los que mejor conocemos los tiempos, que nosotros tenemos que ser los que mejor sabemos cómo funcionan las cosas alrededor nuestro, que a nosotros nada nos puede tomar desprevenidos en lo que a nuestra vida espiritual respecta, porque estamos conscientes de lo que eso significa y como tal valoramos el sentido de todas las cosas para poder mantener una vida victoriosa. Una tercera arma que el Señor nos da y que es parte también de la armadura del soldado es la fe. La fe se plantea en la armadura del soldado como un escudo. Y el escudo es un arma protectora para poder protegernos ante todas las artimañas del enemigo. Dice el versículo 1 de Hebreos 11, del mismo capítulo que hemos leído: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es confianza. Fe es confianza. Y cada día nosotros debemos de permanecer tranquilos y seguros. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, ¿y vosotros qué? Pero eso depende de la fe, hermano. Si nosotros no tenemos una fe firme y sólida, por mucho que nos digan tranquilices, hermano, tenga tranquilidad, el Señor tiene el control, nadie lo va a tranquilizar, hermano.
porque este es un asunto propio, este es algo personal. Y así también, hermano, pueden haber terremotos alrededor, pero si la fe está bien fundada, tendrá tranquilidad y calma, confianza y seguridad. Y como dice el salmista en el Salmo número 46, que no importa si los montes sean traspasados al corazón de la mar, nosotros estamos tranquilos porque Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos, no temeremos. Pero todo tiene que ver con la vida de fe. Cuán importante es entonces que vayamos a nosotros y revisemos cómo está nuestra fe en el Señor. Qué capacidad nosotros tenemos de creerle al Señor. No de creer en el Señor, sino de creerle al Señor. Porque una cosa es que usted crea en el Señor y otra cosa es que le crea al Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos que creemos en el Señor, pero no le creemos a Él? Promesas tras promesas, palabras tras palabras, pensamientos tan importantes que a través de la Biblia nosotros encontramos que deben traer a nosotros seguridad, calma y confianza, no producen ningún efecto, hermano. No pasa nada. Sale despavorido, corriendo de un lado a otro, no tiene calma ni tiene tranquilidad, porque la sencilla razón para que esté siempre firme y sólida depende de la vida de fe que tenga. Así que necesitamos fortalecer nuestra vida de fe porque es uno de los fundamentos de la vida cristiana. La fe sólida en el Señor nos ayudará a creer en el invisible, a confiar en las promesas que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, ahí mismo en el capítulo número 11, refiriéndose a Moisés, dice que Moisés iba caminando al frente del pueblo y se mantuvo firme, dice el texto bíblico, porque se mantuvo como viendo al invisible. ¿Cómo ver a algo invisible, hermano? ¿Cómo ver a lo invisible? Invisible es que no se ve. Algo invisible es algo que no puede verse. Pero dice el texto bíblico que Moisés se mantuvo firme, versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos, que él dejó por la fe a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso solo por la fe se puede lograr, hermano. La fe ve lo invisible, hermano. Como le dice el apóstol Pablo, Dios llama a lo que no es como que si fuese. Esa es fe, esa es seguridad. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos pararnos en ese principio elemental de la fe, identificado en la armadura del soldado como un escudo, el escudo de la fe. De hecho, en el soldado romano era la parte central de defensa que tenía el soldado, porque era lo que caminaba en su brazo. Para cualquier ataque ponía el escudo, ese era el objetivo. No se valía darle la espalda al enemigo, por eso por detrás no tenía cobertura, porque se suponía que el soldado nunca iba a huir dando la espalda, sino que se iba a mantener firme de frente, enfrentando al enemigo. Y por eso el escudo en ese sentido es puesto. El escudo que usaban los soldados romanos normalmente eran dos tablas unidas, cubiertas por una lámina metálica o por un cuero. Eso era lo que tenían los soldados y lo usaban para defenderse. Algunos eran bastante pesados, pesaban hasta una arroba, muchos escudos. Pero cada uno de nosotros podemos pensar ahora, hermano,
que entender qué es la fe para cada uno de nosotros es la clave esencial de poder mantenernos victoriosos ante todos los ataques del enemigo. ¿Quién no tiene ataques, hermano? El hombre y la mujer que decida buscar el nombre del Señor como es debido va a tener ataques. Es parte normal de la vida cotidiana. Es parte normal de la vida del cristiano. Eso es parte normal de la vida del hombre y de la mujer que conoce al Señor. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener una convicción inquebrantable. Si tenemos una vida de fe, si tenemos una vida que realmente está cubierta con la fe, vamos a mantenernos firmes y sólidos ante la mentira y el engaño de las tinieblas. Y vamos a sostenernos no importando lo que el enemigo trae en contra de nosotros. Cuando usted y yo estamos firmes y constantes, podemos tener esa fe, como dice un diccionario, es mantenerse firme, persuadido, convencido. Firme persuasión, dice el diccionario, acerca de qué es la fe. Firme persuasión. Yo tengo que estar persuadido de lo que creo. Pero mientras yo no tenga firmeza y solidez en lo que estoy creyendo, cualquier viento de la obra del enemigo me va a mover, hermano. A veces nosotros pensamos que fe es hacer castillos, que fe es que tengo grandes cuentas, que fe es que consigo lo material que yo deseo. No, hermano. Fe es mantenerse firme cuando usted está pasando quebranto. Fe es mantenerse firme cuando ve que los problemas se están acrecentando. Aun cuando los proyectos no le salieron como usted pensaba. Fe es mantenerse inclaudicable en ese momento. Si no, vea lo que dice la palabra acá en Hebreos 11. Por la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Lo recibieron. Ay, dice, ¿y cómo era que tenía fe y se murió? Y es que la muerte es el fin para el cristiano, hermano. La muerte no es el fin para el cristiano. El problema es que se muera sin tener a Cristo. Ese es el problema. Pero la fe nos va a llevar a nosotros a estar firmes aunque las cosas no nos salgan como nos gustaría. Dice ese mismo versículo: otros fueron atormentados. Estoy leyendo el versículo 35. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y está en la lista de los héroes de la fe. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y son héroes de la fe. No por el hecho de que los hayan encarcelado, es que fueron héroes. No por el hecho que los hayan azotado, sino la actitud que tuvieron. Cómo reaccionaron. Su fe se va a mirar no porque no se enferme, sino cómo reacciona en la enfermedad. ¿Cómo responde ante el problema? Su fe se va a calificar de la manera en cómo respondió cuando sin ninguna causa lo despidieron de su trabajo. ¿Cómo respondió? ¿Cómo reaccionó? Ahí se mira su fe. A veces nosotros creemos que la fe es solo para hacer milagros. No, la fe real se manifiesta con la actitud que nosotros tenemos, con las respuestas que nosotros damos por nuestro carácter. ¿Tiene problemas en el hogar? Quiero que usted muestre su fe. ¿Cómo lo va a mostrar? Con la actitud, teniendo la actitud correcta, comportándose como sierva y siervo del Señor. Tiene dificultades en el trabajo, ahí es donde tiene que mostrar la fe. Mire, si mostrar la fe es fácil cuando todo le sale bien, hermano.
Ahí no necesita ni mostrar fe. La fe se muestra cuando la situación está difícil. La fe se muestra cuando la situación está adversa. Por eso se convierte en una gran armadura para lograr pelear la batalla. La fe se vuelve para cada uno de nosotros como una verdadera plataforma de solidez que nos hará mantener el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Dice el texto bíblico que muchos de estos no recibieron lo prometido, y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, versículo 39 de Hebreos 11, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron y fueron héroes de la fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es fe, hermano? ¿Qué realmente es fe para nosotros? ¿Una varita mágica para conseguir todo lo que me da la gana? La fe se aplica mayormente al carácter nuestro. Su fe se verá, se manifestará cuando pase el momento duro y difícil en su vida. ¿Cómo respondió? ¿Cómo pudo mantener su vida espiritualmente hablando cuando estuvo en medio de la dificultad? La fe en este caso es aquella creencia inquebrantable en las promesas del Señor. Él dijo que iba a estar con nosotros, y ¿por qué nos vamos a poner a tener miedo, hermano? Sus promesas son reales. Si tiene problemas, no es que el Señor no está con usted, aunque los de la superfe le dicen que si ya no tiene dinero es que ya no tiene fe. Mire un montón de ricos en todo el mundo, hermano, y pregúnteles a ver si tienen fe. Ni creen en Dios. Y no por eso, hermano, es que tienen dinero entonces. La fe es algo más que una simple situación física, material. Es carácter, es conducta. Y aquí es donde usted y yo tenemos que pensar cómo yo estoy viviendo la vida de fe. De Moisés, el capítulo número 11 también dice que tenía tan profunda fe que prefirió dejar los deleites temporales del pecado por obedecerle a Dios. Eso es fe. Cuando usted determina decirle a su carne, no vas a hacer lo que te da la gana. Cuando usted le dice a la carne, no, ya no vas a andar en el mundo, eso es fe, hermano. Porque la fe es algo palpable. Aunque usted diga, pero ¿cómo es? Sí, se nota. La vida de fe se ve. Moisés mostraba su inclaudicable fe caminando en medio de un desierto, rodeado de millones de personas rebeldes y obedeciéndole al Señor y oyéndole al Señor. Que la nube se movía, movámonos, decían, se movió la nube. ¿Para dónde? No sé, para donde vaya la nube, para ahí vamos. Se detenía la nube, párense. Y en la noche de pronto la columna de fuego empezaba a moverse. Hay que desarmar las tiendas porque nos vamos. Pero no sabemos, está de noche, no sé, la columna de fuego nos va a guiar. Eso es fe, hermano. Aunque usted no sienta, aunque no palpe, aunque no mire, moverse con fe es la demanda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso usted no va a perder la tranquilidad, la calma y la confianza cuando los problemas se agiganten, cuando la negra noche parece que lo va a consumir. Tranquilo, ahí está el Señor. ¿Por qué David decía que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Fe, esa es fe, hermano. Esa es fe. Ahora, el apóstol Pablo menciona que
El escudo sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno van a llegar de diversas maneras, ya que Satanás lo que buscará será la forma eficaz de atacarle a usted, al otro, a cada uno de nosotros. No nos va a tirar los mismos dardos. De fuego serán, pero a cada uno de nosotros nos va a tirar de acuerdo a la condición de cada uno de nosotros. La batalla, la dificultad y la lucha que usted de repente está pasando, creada por el enemigo, es precisamente con un sentido de buscar la debilidad suya, para ver cómo responde, para ver cómo usted reacciona. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no podemos negar, hermanos, que tenemos un enemigo que es astuto, que busca la manera, con engaño y falsedad, de hacer caernos a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar adelante, hermano. La fe nos va a servir a cada uno de nosotros para mantenernos firmes ante toda operación diabólica que se levante en contra de nuestras vidas. Y es ahí entonces donde nosotros vamos a ver cómo, al usar el escudo de la fe, nosotros mismos vamos a estar firmes. No importa la dirección que la artimaña traiga, no importa el engaño que el enemigo traiga, el escudo de la fe le hará cubrirse donde sea, como sea. Estará siempre cubierto, no importa por donde venga el enemigo, no importa los ataques de las tinieblas. Y cada uno de nosotros debemos considerar, hermano, que necesitamos mantener nuestra fe firme. Un escudo colgado, un escudo tirado no sirve para el soldado. La fe no es una historia que usted debe saber, es algo que debe vivir. Solo así le va a servir. Solo de esa manera podrá ser eficaz en su vida espiritual. Para ello necesitamos mantenernos ejercitando esa fe. ¿Sabe usar la fe? ¿Sabe utilizarla? No, me dijeron que era la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es eso, hermano? Pues no sé. Se sabe el versículo de memoria y no sabe lo que es eso. Pero usted y yo, nosotros debemos mantener un criterio de experiencia, convicción, seguridad, confianza. La fe nos va a traer a cada uno de nosotros firmeza y estabilidad. El apóstol Pedro nos dice que un elemento muy esencial para que nosotros nos podamos mantener firmes con la vida de fe ante el enemigo es que primero seamos humildes. Humillaos, tanto Pedro como el apóstol Santiago nos dicen lo mismo, que es la humillación que nos ayudará a cada uno de nosotros a tener la victoria. Dice el versículo número 6 de primera de Pedro 5: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Si no nos humillamos, es imposible que la fe esté levantada, hermano. Cuando usted crea que se la sabe toda, tiró la fe por el suelo, hermano. Cuando usted cree que ya lo tiene todo, a mí no hay diablo que me pueda hacer nada. Cuando usted considere que es tan sabio, tan firme y tan maduro que ya no necesita buscar la presencia del Señor, ahí quedó desprotegido. Queda desprotegido, hermano. Porque solo la humillación hará que la fe se levante para que nos proteja delante de los ataques del enemigo. Solo humillado bajo la cobertura del Señor, entonces hará que la fe sea efectiva.
De lo contrario será solo una idea. La idea va a ser solo una información. La fe se hace efectiva cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Así que nosotros tenemos que considerar, hermanos, cómo es tan esencial e importante. Ve el hincapié que el apóstol Pablo hace cuando está hablando acerca de la armadura. Versículo 16 de Efesios 6. Está hablando de las partes de la armadura. En el capítulo 6. Pero el versículo 16 dice, sobre todo, dice. Sobre todo. Significa, esto es más importante todavía. Porque anteriormente dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice. De nada va a servir que tengamos todo lo anterior si no tenemos el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted debe considerar, usted está en medio del fragor de la guerra, hermano. Se va a meter en medio de la guerra, lleve el escudo, hermano. Para que asegure el escudo, tiene que estar humilladito delante de la presencia del Señor. Si no hay humillación, no hay victoria. La humillación es la única carta de garantía para que se haga efectiva la fe y lógicamente nos haga mantenernos firmes delante de los ataques de las tinieblas. Jamás vamos a conseguir nosotros la victoria si creemos que todo lo podemos nosotros. Nuestra dependencia absoluta del Señor debe ser efectiva de manera permanente. Nuestra confianza actúa como un escudo de protección, porque vendrán dudas, vendrán temores, vendrán ataques del enemigo, pero la fe le hará que usted se mantenga firme y que a nada de esas obras de las tinieblas puedan ser efectivas en contra suya. Cuando nosotros confiamos en el Señor y cuando nosotros confiamos en su fidelidad, entonces podremos enfrentar con valentía y con esperanza todo ataque del enemigo. Que viene tal prueba, gloria al Señor, saldré bien librado de ella porque el Señor dijo que iba a ir conmigo. Esa es seguridad. Pero le dijeron, hermano, mire que el Señor me ha mostrado como Agabo agarró el cinturón de Pablo y se amarró y dijo, así van a amarrar al dueño de este cinturón en Jerusalén. Y Pablo sabía que era el de él. Dijo, está bien, dijo el apóstol Pablo, ahí va a estar el Señor conmigo. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Cuando la fe está levantada, y bueno, ahí va a estar el Señor conmigo. Si me dijo que me iba a meter a un hoyo oscuro, ahí va a estar conmigo. Si me dijo que me iba a meter en una poza revuelta, ahí va a estar conmigo. Si dijo que me iban a meter en el fuego, ahí va a estar conmigo. Esa es la fe, hermano. Y eso es lo que nos hace mantener firmes. Pero si usted empieza a amedrentarse, que dicen que vienen pruebas, que vienen dificultades, y empieza a temblar, que ya ni quiere orar, ni quiere congregarse, no, perdió todo, hermano. Perdió todo. En lugar de permitir que el enemigo con sus mentiras vengan a cada uno de nosotros y nos haga flaquear, Dios quiere que nosotros con valentía y esperanza nos agarremos de la fe y la presencia del Señor se hará palpable y veremos de forma visible su obra poderosa. Porque la fe nos ayudará y nos capacita para poder declarar y recibir las promesas que Dios ha dado. Si Él dijo que estaría con nosotros, así es, hermano. A través del profeta Isaías el Señor nos dice que si nosotros pasamos por el fuego, que el fuego no nos va a quemar. Y que si por las aguas no nos van a negar. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Por eso, hermano. La fe nos va a llevar a mantener una actitud de firmeza. Nos fortalece para resistir las mentiras del enemigo. Al confiar plenamente en Dios, cada uno de nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Seguridad, paz, tranquilidad,
nosotros enfrentaremos cualquier desafío que se presente delante de nuestras vidas con gran tranquilidad y confianza. Vuelvo y repito el versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario una condición que habla de algo que debe estar sí o sí. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos esperar ver la respuesta de Dios en favor de nuestras vidas si estamos claudicando en nuestra fe. La condición del pueblo de Israel en el tiempo de Elías era esa. Adoraban a Baal y adoraban a Jehová. Por eso el profeta Elías se paró delante del pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Pero no puede estar con los dos. Jesús no lo dice de otra manera en el Nuevo Testamento. No podemos servir a dos señores. Claudicar es cojear, es renquear. ¿Cómo estamos caminando con la fe nosotros? ¿Cómo está esa fe, hermano? A veces aparece, parece que fuera intermitente, hermano. No, intermitentes son las luces de los semáforos, hermano, pero no la vida del cristiano, hermano. Esas cambian, se ponen de un color, de ahí, no, la nuestra tiene que estar siempre, siempre iluminada, hermano. A menos que sea como esos focos malos que están ahí en los postes, que parece que fuera la Navidad, hermano. Se enciende y se apagan, se enciende y se apaga. ¿Así estará su fe? ¿Cómo está su fe? Tiene que estar iluminada, hermano.